Buenos días, alumnos de tercero. Hoy comenzamos una nueva clase de Ciencias Naturales y ya estamos llegando al final de esta unidad que llamamos, como dice acá, miren, mezclas y separaciones. Ya sabemos que es una mezcla y hoy vamos a hablar de las separaciones. Cuando yo tengo una mezcla, recordemos que tenemos dos o más sustancias juntas, combinadas, agrupadas, fusionadas. Pero también existen distintos métodos de separaciones de mezclas. ¿Qué es separar? Separar es cuando yo vuelvo a obtener esas dos sustancias que antes estaban en una mezcla a través de distintos procedimientos. Por ejemplo, puedo usar mi mano para separar dentro de una cartuchera. Supongamos que tenemos mezclados lápices y lapiceras. Con una mano, tranquilamente puedo separar los lápices de la lapicera. También puedo usar una pinza. ¿Qué significa? Que depende las sustancias que compongan a una mezcla, son distintos elementos, herramientas y procedimientos, o sea, distintos pasos que podemos llevar adelante para poder separar una mezcla. Vamos a ver con ejemplos cómo podemos separar distintas mezclas. Acá vamos a ver filtros, tamices. Vamos a ver cómo podemos separar una mezcla a partir de evaporar el agua. Estos procedimientos tienen distintos nombres. Los vamos a ir viendo de a poquito en cada uno de los ejemplos. Pinzas o con las manos. En otro, Carla. Existen mezclas que se pueden separar de forma muy sencilla, utilizando pinzas o con las manos. En otros casos es más complejo. Todo depende de las características de los materiales que las compongan. Conozcamos algunos ejemplos de métodos de separación. El método de filtración nos sirve para separar sólidos de líquidos. Fíjense lo que dijo. Método de, miren lo que dice acá, filtración. Y sirve para separar sólidos de líquidos. Quiere decir que yo voy a tener una mezcla que está compuesta por un material sólido y un material líquido. Y lo voy a separar aplicando un método llamado filtración. ¿Saben por qué se llama filtración? Porque el elemento principal que vamos a utilizar es un filtro. Los filtros sirven para separar sustancias sólidas de líquidas. O también podemos decir materiales sólidos de líquidos. Como estas semillas mezcladas con agua. Los agujeros del papel de filtro son muy pequeños, por lo que dejan pasar lentamente el agua y retienen a los sólidos. Podemos ver las semillas por un lado y el agua por el otro. Cuando alguno de los materiales presentes en la mezcla es un metal magnético, se puede utilizar un imán para separarlos. Miren, otro tipo de separación. Acá dijo que tenía dos materiales sólidos, y va a aplicar un método que se llama imantación. Quiere decir que el elemento principal que voy a utilizar para poder separar esta mezcla de dos materiales sólidos es un imán. No voy a usar las manos, no voy a usar las pinzas, no voy a usar un filtro, voy a usar un imán. Es por eso que este proceso de separación se llama imantación. Pero otro detalle importante. Dijo que cuando en una mezcla uno de los dos materiales está compuesto por minerales, o sea, son metales, puedo utilizar este proceso. Utilizando el imán, vamos a separar el material sólido metálico del otro material sólido. Vamos a ver cómo sería. Pero vamos a escuchar de nuevo y prestemos atención cómo es que funciona el proceso de imantación. Uno de los materiales presentes en la mezcla es un metal magnético, se puede utilizar un imán para separarlos,
ya que este lo atrae y separa de los otros materiales. Fíjense, tiene arena. Conviene envolver el imán en un papel para evitar que las partículas metálicas queden adheridas al mismo. En este caso, fíjense, tiene arena, primer material sólido, y el segundo material sólido que tenía era limaduras de hierro, ¿sí? Fíjense, en este caso, cómo a través del proceso de imantación pudo separar los dos materiales sólidos, el metálico de la arena. ¿Qué quiere decir hasta ahora? Vimos que hay materiales o imaginamos que hay procesos de separación que puede utilizar la mano, una pinza, un imán, un filtro. Esto nos da cuenta de que depende de qué está formada la mezcla, depende del tipo de material que hay en una mezcla, es el método de separación que me conviene o no utilizar. ¿Sí? Sigamos. separamos las limaduras de hierro de la arena. El método de decantación nos permite separar sólidos suspendidos en un líquido, como el agua de... Fíjense, decantación permite separar un material sólido que esté suspendido flotando en algún material líquido. ¿Qué significa esto? Esto que puso acá es agua de río. Tomó una muestra de agua de río y lo está depositando en este recipiente. Se llama decantación porque si bien acá lo único que estoy utilizando es un recipiente, la clave está en dejar reposar por bastante tiempo para que todo este material sólido suspendido en el agua vaya bajando porque es más pesado que el agua, entonces va a ir bajando. ¿Ven que les muestro bien cómo sería? El método de decantación nos permite separar sólidos suspendidos en un líquido, como el agua de río, que transporta muchas partículas. Si dejamos el agua en un frasco y esperamos un tiempo, esos granitos de piedra, tierra y arena decantan y se van al fondo del recipiente. Cuando la mezcla está hecha con un material sólido disuelto en agua, como el agua de mar, podemos separarlos utilizando el método de evaporación. Fíjense, acá dijo que vamos a utilizar este método llamado evaporación, que viene de evaporar, que por ahí ustedes lo han escuchado muchas veces cuando decimos se evapora el agua, ¿sí? Cuando tengo un material líquido y un material sólido, pero el material sólido está totalmente disuelto, fusionado en el agua, como por ejemplo el agua con la sal. Es por eso que en este caso nos va a dar un ejemplo con el agua de mar, ¿sí? Vamos a ver. Material sólido disuelto en agua, como el agua de mar, podemos separarlos utilizando el método de evaporación. Este proceso puede ocurrir más rápido o más lento según la fuente de calor que utilicemos. Para eso es necesario calentar el agua hasta que hierva, de manera que la misma se evapore en el aire. El agua se evapora. Después de un tiempo, podremos ver en el fondo del recipiente los granitos de sal que estaban disueltos en el agua. El agua se evaporó y quedó dentro del recipiente solo la sal que estaba disuelta antes en el agua. Vamos a ver un último ejemplo. Cuando dos sólidos se mezclan y uno es de mayor tamaño que el otro, como en una mezcla de sal y arroz, podemos separar los materiales utilizando el tamiz. Las partículas más pequeñas, en este caso las de la sal, caen y las otras quedan sobre el colador. Bien, este método se llama tamización porque este filtro que está utilizando, este colador que está utilizando lo llamamos tamiz. Sirve para separar dos materiales sólidos, pero uno de esos sólidos es más grande. Entonces, ¿qué sucede? El sólido que es más pequeño pasa a través de este filtro, de este colador, pasa a través de este colador, de este tamiz, y queda por encima
las partículas más grandes, que en este caso es el arroz. Separa dos sólidos a través de un tamiz. Por eso a este proceso lo llamamos tamización. Fíjense que cada método de separación tiene el nombre según el elemento que se utiliza. El elemento o, por ejemplo, el proceso. Vamos a ver para repasarlo. Y estos serían todos los métodos o procesos o pasos que hay que seguir para poder separar muchas de las mezclas que estuvimos aprendiendo. Partículas más pequeñas, en este caso las de la sal, caen y las otras quedan sobre el colador. Bien. Por lo tanto, vamos a repasar. ¿Qué es separar? Separar es aplicar un proceso, aplicar distintos pasos con distintos elementos para poder volver a obtener esas sustancias o esos materiales que antes formaban parte de una mezcla. Depende del tipo de materiales, es el proceso que voy a utilizar. Acuérdense que, por ejemplo, podemos aplicar el proceso de imantación si uno de los dos materiales es metálico. Podemos utilizar el proceso de tamización si uno de los dos materiales sólidos es un poquito más grande que el otro. Para eso voy a necesitar, por ejemplo, un tamiz, un colador. También podemos aplicar el método de evaporación para separar dos materiales en el cual uno estaba disuelto en otro. Podemos también utilizar el proceso como uno de los primeros que vimos, que tiene que ver con la filtración, cuando necesito utilizar un filtro para separar un material sólido de un líquido. Bien, en la tarea vamos a aplicar algún tipo de proceso de separación.